¿Qué tal, chicos? Lo primero de todo es que quiero que te quedes hasta el final de este vídeo, porque si estás pasando por un proceso doloroso, un proceso de sufrimiento o algo parecido, quiero que sepas que nadie te está castigando, ¿vale? Si crees en Dios, si crees en el universo, en el karma, lo que sea, no te está castigando nadie. Simplemente lo has creado tú. Pero te preguntarás, ¿cómo lo he podido crear yo? Pues mira, para empezar, si estás pasando por un proceso de depresión o ansiedad también, te digo que te entiendo, pero yo fui el responsable de eso. Yo creé todas esas situaciones. Cualquier proceso de sufrimiento que tú estés pasando lo has creado tú. Y dirás, ¿y cómo lo he creado yo? Bueno, antes de nada, primero decirte que, bueno, soy Manuel Merino, soy entrenador personal, soy fisioterapeuta, pero eso, he pasado una larga depresión en el que no era capaz de gestionar prácticamente nada en mi vida. Y quiero decirte esto por varios motivos. Porque primero, para poder no ser esa persona, o sea, para saber lo que es sufrir, primero tienes que experimentarlo. Para saber lo que no es sufrir, primero tienes que experimentarlo. Entonces, ese proceso de sufrimiento ya puede ser físico, ya puede ser mental, ya puede ser incluso espiritual, crees que Dios te está castigando, necesitas experimentarlo en tu propia carne para saber lo que no quieres en tu vida. Es decir, si tú, otro ejemplo fácil, si tú estás pasando por una enfermedad o por un proceso doloroso, como puede ser, yo he tenido una enfermedad sexual, ¿vale? Tuve una ITS, y para saber lo que no quiero en mi vida, ¿vale? Para saber lo que no tengo que hacer en mi vida, primero tengo que experimentarlo. Para saber que no quiero volver a sufrir una enfermedad así, primero tengo que experimentarla. Para saber el daño que producen las drogas, el fumar o incluso el alcohol, primero tienes que experimentarlo. Yo probé lo que son los porros solamente una vez y lo probé de tal manera que, pues eso, que me quedé un poco trastocado. Y al día siguiente me desperté y dije, yo no quiero esta mierda, y lo que hice fue tirarlo directamente. Un día necesité. En cambio, el alcohol, como es vamos a dejarlo, una droga social, la gente se cree que el alcohol es súper divertido, el alcohol es la leche. Yo llegué a un proceso en el que dije, pero ¿de verdad esto me gusta? O sea, a nadie le gusta el alcohol de primeras, a nadie le gusta el alcohol. Pero simplemente por ese entorno social, ese no quedarte atrás, la gente le gusta empezar a probarlo. Yo empecé a probar la cerveza y nunca me ha gustado. Empecé a beber cerveza y llegó un punto que dije, pero yo, ¿qué mierda es esta? Voy a probar otra cosa. Y empecé a probar otras cosas hasta que di con la tecla de que una me gustaba. Pero en verdad nunca me ha gustado. Entonces, llega hasta tal punto en el que a lo mejor estás de fiesta o lo que sea y te emborrachas tanto que te sientes perjudicado, ¿no? No sabes dónde estás, no sabes a dónde vas, ni siquiera sabes a dónde está tu casa, pierdes a tus amigos y de repente pues llega un punto en tu vida que se llama crisis existencial, en el que te empiezas a preguntar todo esto, te empiezas a preguntar cosas en tu vida, te empiezas a preguntar ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento tan solo? Eso es lo que yo sentía cuando tuve depresión. Pero también incluso en discotecas yo me sentía así. Decía, ¿pero qué hago aquí? O sea, llegaba a un punto de la noche que me veía una o dos copas y decía, ¿pero yo qué hago aquí? Por cierto, también llegué a beber tanto que perdí el conocimiento. Me tuvieron que enchufar no tengo fotos de esto, pero bueno, está toda mi vida documentada en mi Instagram, así que te invito a que vayas para que veas de verdad que lo que te digo no es mentira, ¿vale? Entonces, yo llegué a tal punto en el que me tuvieron que, o sea, no ingresar, o sea, eran unas fiestas de un típico pueblo y había, por suerte, unas personas ahí de la Cruz Roja y me desmayé, pues eso, estaba bebiendo y de repente
me, me llevaron con una chica y no sé qué, y de repente, boom, no recuerdo absolutamente nada. O sea, llegar a ese punto es cuando te das cuenta de verdad esto me hace bien, de verdad esto me gusta, de verdad me gusta esta sensación de estar completamente perdiendo el control de mi cuerpo, de verdad esto me gusta, y encima todo lo que supone eso. O sea, te supone esa pérdida de trabajo que has construido toda la semana físicamente, si vas al gimnasio, si haces algún deporte, y de repente llegas a esta situación de emborracharte tanto, tú pierdes todo su físico, pierdes toda tu resistencia, pierdes un montón de cosas, ¿no? Entonces, de verdad, ¿de qué te sirve todo esto? Pues simplemente, pues como estaba diciendo al principio, para sufrir. Si no lo experimentas, no sabes lo que es, y si no sufres, no vas a avanzar. Entonces, el sufrimiento simplemente, vuelvo a decir simplemente, perdón, es parte del día a día. Tú necesitas sufrir para avanzar en tu vida. Tú necesitas sufrir para crecer en tu vida. El sufrimiento es crecimiento. Mucha gente no lo entenderá, porque la gran mayoría de las personas no quiere sufrir, no quiere sentir dolor, quiere sentirse bien estando cómodo. Y cuando de verdad tú empiezas a crecer, tanto físico, tanto mental, tanto intelectualmente, es cuando sufres. Cuando tú tienes muchísimos exámenes y tienes tanta presión, es cuando de verdad tienes que aprender. ¿Por qué? Porque tienes que aprendértelo todo en un mínimo periodo de tiempo. Cuando tú te exiges físicamente en el gimnasio, te exiges físicamente, yo por ejemplo jugaba al fútbol, cuanto más corría, más me exigía, más era mi resistencia y más duraba, ¿no?, en el campo. Yo recuerdo que me iba a la playa en verano y lo que era correr por la playa. ¿Por qué? Porque ahí se sufre más, y cuanto más sufres, más capacidad de resistencia tienes, ¿no? Entonces nadie te está castigando, simplemente es este proceso que tienes que pasar para poder mejorar en tu vida. Entonces, vuelvo a lo mismo, la depresión simplemente es un chip mental que tú tienes que cambiar. Hay casos y casos. Yo llegué al caso extremo que era depresión, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, la más grave que hay, ¿vale? Yo tenía pensamientos destructivos, pensamientos intrusivos, y me quería suicidar, básicamente. Entonces, el resumen de todo esto es que tú tienes que aprender que todo esto lo único que va a hacer es desarrollar tu carácter, desarrollar tu fortaleza. Y si no entiendes esto, es tan fácil como experimentarlo. Cuando tú llegas a un punto en el que crees que no avanzas en la vida, empieza a ponerte un poquito más incómodo, empieza a sufrir. Y ahí es cuando de verdad vas a ver lo que significa todo esto. Espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes, suscríbete, déjame un comentario, un like y una suscripción, y nos vemos en otro vídeo de YouTube, ¿vale? Besito. Chao, familia.